A continuación aplicamos la integral de Fourier para poder describir las características espectrales de la luz. En este caso, nosotros vamos a tener que nuestra función f de t va a ser una de las componentes del E sub t. Una de las componentes, puede ser el E sub x, el E sub y en general, dependiendo del tipo de polarización. Pero en todo caso, ¿qué es lo que sucede en este caso? En primer lugar, nosotros vamos a tener de que es una magnitud aleatoria. ¿Está bien? Es una magnitud aleatoria. Eso significa, entonces, de que las magnitudes A, B, F sub 0 y Phi sub 0, todas estas amplitudes también son aleatorias. Además, en un experimento real, nosotros no tenemos un tiempo infinito de observación. Entonces, el tiempo de observación es finito. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente, que vamos a tener no un ft general, sino vamos a tener en primer lugar un f que es observado en un periodo tau. Depende de t, pero tenemos este que es el tiempo de observación. Aquí este va a ser igual al valor que toma f de t para valores de t que están entre 0 y vamos a denominarle este tau. Voy a ponerle tau obs, es el tiempo de observación. Y vamos a tener que este f de tau de t es igual a 0 si nuestro tiempo t es mayor que este tiempo de observación y es menor que el infinito. Aquí hay que tener en cuenta también que si t es menor que 0, esto también es igual a 0. Entonces nosotros tenemos estas relaciones. Siguiendo la numeración, este es el número 13. Entonces, aquí tenemos este, es el tiempo de observación. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque nosotros no disponemos de un tiempo infinito para observar algún proceso. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Qué criterio vamos nosotros a utilizar para poder nosotros elegir ese tiempo? ¿Cuál es ese tiempo de observación? Entonces, nosotros necesitamos en primer lugar que la integral de Fourier sea una integral convergente, que converja. Entonces, de la teoría de las series de Fourier, las integrales de Fourier, nosotros tenemos que se debe cumplir la identidad de Parseval. Entonces, para estimar el tiempo de observación, usamos la igualdad de Parseval. Esta igualdad de Parseval se halla, por si acaso, de las expresiones 4 y 5 que nosotros hemos visto anteriormente. Es decir, de que si yo reemplazo esto acá, esto debe tender a esto. ¿Está bien? Al momento que lo integramos.
Entonces, esa identidad de Parseval, para este caso concreto, toma la siguiente forma. La integral desde menos infinito hasta el infinito de f al cuadrado de t de dt es igual a 1 sobre 2 veces pi, la integral desde menos infinito hasta más infinito del valor absoluto de f sub 0 omega al cuadrado de omega. Entonces aquí nosotros tenemos la representación, digámoslo así, temporal, y aquí tenemos la representación espectral de la magnitud f. ¿Está bien? Entonces, esto por si acaso, esta representación espectral, o lo que hay aquí dentro de la representación espectral, está asociada con la densidad de energía de la onda, por si acaso. Tengan en cuenta de que esto está asociado con la intensidad y la intensidad está asociado con la energía. Entonces, esta es la identidad de Parseval, o la igualdad de Parseval. Vamos a tomarla, esta igualdad, pero en promedio con respecto al tiempo. Entonces, apliquemos esta igualdad a la función f de tau de t. Aquí es necesario que coloque algo, un adjetivo más, aleatoria. ¿Está bien? Esta función es aleatoria. ¿Está bien? Y promediada respecto al tiempo. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, escribimos lo siguiente. Escribirlo al otro lado. Vamos a tener 1 sobre tau de observación, integral desde 0 hasta tau de observación, f tau al cuadrado de t de dt. Jóvenes, aquí es esta la expresión que nosotros, a la cual nosotros estamos aplicando esa relación. Entonces estamos promediando con respecto al tiempo. No tengo, mi intervalo ya no es de menos infinito a más infinito con respecto al tiempo, sino solamente está entre estos límites. Está entre estos límites. Y es con respecto al tiempo de observación. Esto, entonces, va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, y aquí vamos a tener un f0 tau de omega al cuadrado sobre tau de observación de omega. Entonces, lo primero que nosotros notamos es que no solamente la parte izquierda depende del tiempo de observación, también la parte derecha. ¿Está bien? También la parte derecha. Y de la misma forma, si esta es una magnitud aleatoria, esta también es una magnitud aleatoria. Si nosotros aquí tomamos nuestro tiempo de observación que tiende al infinito, entonces la integral que tenemos a la izquierda va a tender al valor medio de f al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a tener de que esta primera integral
de la izquierda tiende al valor medio de f al cuadrado, lo cual es igual al límite cuando el tiempo de observación tiende al infinito de 1 sobre el tiempo de observación, desde 0 hasta el tiempo de observación, f de tau al cuadrado t de dt. Y esto, ahora igualando con lo que está al otro lado, tenemos que es igual a la integral desde 0 hasta el infinito, el límite, cuando el tiempo de observación tiende al infinito, de esa magnitud que vemos ahí arriba, omega al cuadrado sobre pi tau de observación, d de omega. Entonces, si esto tiende al valor medio, y el valor medio en principio existe, significa que este límite debe existir. ¿Está claro? Este límite debe de existir. Entonces, debe existir el límite que está acá, de la integral, o vamos a ponerle mejor, del término de la derecha. Entonces, debe existir este límite cuando el tiempo de observación tiende al infinito de f0 tau omega al cuadrado sobre pi tau de observación. Y ese límite le vamos a llamar S de omega. Esta función es la que se conoce como la densidad espectral de la intensidad. Esto siempre y cuando estemos hablando de ondas de luz. Y esto, en efecto, o sea, el sentido de esto viene de lo siguiente. Si lo aplicamos a la óptica, reescribimos la ecuación 16 de la siguiente forma. El valor medio de E al cuadrado no es otra cosa que la intensidad, y esto es igual a la integral desde 0 hasta el infinito de S omega de omega. Entonces nosotros vemos que de este lado tenemos la intensidad y de este lado tenemos la integral con respecto a todos los omegas. Por eso se le conoce como densidad espectral. ¿Esto está entendido, jóvenes? En un diapasón estrecho, y cuando me refiero a diapasón estrecho me refiero a un D de omega, la intensidad
de la onda es de I igual a S de omega de omega. Entonces este es justamente el motivo por lo cual se le llama intensidad. Es decir, podemos decir que el S de omega es igual a la derivada de la intensidad con respecto a las frecuencias. Por eso es densidad espectral. Densidad espectral. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, solo un tema final. Con respecto a este punto de observación, nosotros tenemos que elegirlo de tal forma que podamos calcular este valor medio de f al cuadrado con la suficiente exactitud. ¿Está bien? Entonces, es necesario, ya esto es desde un punto de vista experimental, es necesario elegir la estadística de estas magnitudes aleatorias, ¿está bien? De acuerdo a la envolvente y la fase, ¿está bien? La estadística adecuada para esta envolvente y la fase. Entonces, por lo general, este tiempo de observación está entre 10 al cubo, 10 a la cuarta, ¿está bien? Del tiempo total. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros, de una u otra forma, tener una medida adecuada del valor medio. Es decir, el tiempo de observación tenemos que elegirlo de manera que podamos medir adecuadamente este valor medio. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Muy bien. Entonces, esta es la densidad espectral de la intensidad.